Amén. Amada iglesia, qué hermosa te escuchas, proclamando que solo Él es nuestra esperanza en vida y muerte. Ya lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez más el Señor nos ha dado la oportunidad de venir a adorarle, y pues ha llegado el momento de exponer su palabra con temor, pero también con mucho gozo. Le invito a que leamos nuestro pasaje de hoy, que es Hechos 2, versículo 1 al versículo 13. Hechos 2, versículo 1 al versículo 13. Te pido que lo hagamos de manera alternada. Comienzo yo y pueden continuar ustedes. Hechos 2, 1 al 13 dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Oremos al Señor. Padre eterno, Padre precioso, Padre amado, te seguimos adorando por medio del camino abierto por el sacrificio de Cristo e iluminados por tu Santo Espíritu. Ha llegado el momento de exponer tu palabra y como dice tu siervo, estamos delante de ti y de parte tuya. Una vez más, Señor, usa estos austeros vasos de barro para enseñar y transmitir tu soberano mensaje de arrepentimiento, salvación, esperanza y preservación. Que salgamos arrepentidos y a la vez afirmados en la roca eterna, que es Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En 1906, uno de los más grandes avivamientos del que el mundo sabe se dio en Estados Unidos. Se le llamó el avivamiento de la calle Azusa. Y hoy tenemos con nosotros un invitado que dice que un avivamiento aún más grande está por venir. Será el más grande movimiento del Espíritu de Dios que caerá a la tierra justo antes de que Jesús venga. Demos la bienvenida a... No te espantes, hermano. Así comenzó una entrevista durante un programa de televisión llamado Es Sobrenatural, en los Estados Unidos, conducido por el televangelista Sid Roth. Trataban el tema de las manifestaciones sobrenaturales que se registraron en esa calle, la calle Azusa, en Los Ángeles, por varios años. Cuentan que había milagros de sanidad, de liberación de vicios, visiones extrañas, lenguas también extrañas, muy parecido aparentemente a lo relatado en el pasaje que acabamos de leer. Incluso relatan que hubo estruendos y relámpagos, tanto es así que los bomberos acudieron muchas veces llamados por los vecinos
porque denunciaban un incendio, ¿no?, en su local, pero llegaban y se daban cuenta de que no había tal incendio. Probablemente puede resultarnos interesante escuchar todo esto, porque suena similar, repito, a lo que acabamos de leer. Pero hay un momento en que la entrevista pierde calidad, diríamos, aunque para otros incrementaría el interés, porque el entrevistado, que dice ser un testigo presencial, cuenta algo bien curioso. Cuenta que la gloria de Dios era visible y que esa gloria de Dios se asentaba como un vapor denso cerca del suelo. No sé, tal vez medio metro, 1 metro. Dice que era tan denso esa gloria de Dios que los niños se ponían a jugar entre la gloria de Dios. ¿Cómo a jugar? O sea, se ponían a perseguirse y esconderse porque pues no se veía ahí en ese vapor. Qué chocante resulta escuchar eso, ¿no? Cuando se relata en las Escrituras sobre quienes experimentaron realmente estar frente a solo un reflejo de la gloria de Dios, estos no podían ni siquiera moverse. La verdad es que los relatos de la calle Azusa carecen de veracidad histórica, seria, pero a pesar de ello generaron el esparcimiento del movimiento evangélico pentecostal, cuya característica es el énfasis en buscar las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, como sucedió en Pentecostés. Hermanos, no quiero denostar de ninguna manera a la iglesia pentecostal. Yo nací, crecí en una iglesia pentecostés, educado por padres piadosos que me guiaron al Evangelio. Mi mamita está aquí. Que me guiaron al Evangelio y me mostraron que solo en Cristo hay salvación. Sin embargo, tengo que reconocer que yo fui muy crédulo acerca de las manifestaciones sobrenaturales, aún contra la opinión de mi propio padre, solo con la justificación de no limitar al Espíritu Santo. Yo hablé en lenguas, me caí de espaldas y también de frente. Gemí con gemidos indecibles, tuve vómito santo, profeticé, etc. Todo era con la mejor intención, hermanos. Pues hoy creo que estaba sinceramente equivocado. Creo firmemente que por nuestra lamentable tendencia pecaminosa de quitar los ojos de Cristo, aún de la manera más sutil, tendemos a malentender el mover del Espíritu Santo, lo que nos termina obstaculizando el vivir el gozo pleno de la vida de Cristo bajo su propósito eterno. Y también he visto con tristeza que hermanos crecidos en iglesias centradas voltean con curiosidad a estas manifestaciones e incluso las persiguen. Es necesario, hermanos, es necesario que vayamos a la Escritura para notar qué realmente hizo el Espíritu Santo y cuáles fueron algunos de sus propósitos al descender en Pentecostés. Y para eso quiero proponerles 3 puntos al respecto. El primero sería: el Espíritu Santo descendió para infundir vida a la recién nacida iglesia. Lo repito, el Espíritu Santo descendió para infundir vida a la recién nacida iglesia. Lucas nos menciona que los ahora 12 apóstoles, ¿se acuerdan que hubo una sustitución? Las mujeres y otros 120 seguían juntos. Y aunque solo la versión de la Reina Valera menciona la palabra unánimes, como lo leímos hace rato, entendemos por el versículo 1:14 del capítulo 1, el versículo 14, que ya fue expuesto por el pastor anteriormente, que ellos continuaban con esa alegría tan expectante por la promesa anunciada por Jesús. Lucas señala también el día exacto de lo que está a punto de relatarnos, el día de Pentecostés. Como ya vimos en los sermones anteriores, esa fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua, que era esa importantísima fiesta durante la que ocurrió la crucifixión y resurrección de Jesús, quien después estuvo presentando por 40 días ante más de 500 personas hasta que ascendió, según lo relata Hechos 1:6 al 11. Por lo que deducimos que Pentecostés ocurrió 10 días después del ascenso, así tal como dijo, dentro de no muchos días, en Hechos 1:5. Ahora, ¿por qué, hermanos, por qué reitero esto que ya nos fue dicho? ¿Por qué es importante la coincidencia del bautismo del Espíritu Santo con la fiesta del Pentecostés? ¿Por qué exactamente el mismo día?
Sabemos ya que Jesús murió durante la Pascua judía para que no cupiera duda alguna de que Él fue el verdadero Cordero de Dios, la propiciación por nuestros pecados, el justo que entrega su vida voluntariamente por los injustos. Levítico 23 es una profecía en símbolos de la obra del Señor Jesucristo. Dice Warren Wiersbe en su comentario del Nuevo Testamento. Escuchemos esto, está muy interesante. La Pascua es un cuadro de su muerte como el Cordero de Dios, de Jesús. Y la fiesta de las primicias es un cuadro de su resurrección de los muertos. 50 días después de la fiesta de las primicias viene la fiesta del Pentecostés, la cual representa la formación de la iglesia. En la fiesta de las primicias, el sacerdote mecía 2 gavillas, que es una unidad de volumen, de grano ante el Señor, pero en Pentecostés presentaba 2 panes. Presentaba 2 panes. Obviamente quienes tenemos algún tiempo escuchando sermones bíblicos, apenas escuchamos la palabra panes y en nuestra mente completamos la frase con sin levadura, ¿sí o no? Escuchamos panes y digo sin levadura. Porque es frecuente encontrar así las indicaciones del Señor a través de Moisés en las leyes ceremoniales, panes sin levadura. Y además sabemos precisamente por la fiesta de la Pascua que la levadura simboliza la esclavitud al pecado y lo cancerígeno que es el orgullo humano, que busca hasta el cansancio ser protagonista en la obra de Dios. Pero si leemos Levítico 23, 15 al 17, vamos a buscarlo por favor. Levítico 23, 15 al 17. Recordemos que Levítico 23 prefigura todos estos sucesos. El Antiguo Testamento. Dice así, Levítico 23, 15 al 17. Lo voy a leer. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Pan con levadura. ¿Habrá sido un error tipográfico? Es extraño, ¿no? Siempre dice sin levadura y aquí dice con levadura. ¿Será que de repente a Dios se le antojó un pan esponjosito en vez de uno aplastado? Digo, sería absurdo pensar en eso, ¿no? Tiene que ser algo verdaderamente significativo. Wiersbe continúa. ¿Por qué 2 panes? Porque en Pentecostés el Espíritu Santo bautizó a los creyentes, judíos y gentiles, y los unió en un solo cuerpo. Los creyentes judíos recibieron este bautismo en Pentecostés y los creyentes gentiles en la casa de Cornelio posteriormente. El hecho de que hubiera levadura en los panes indica la presencia de pecado en la iglesia. Y aquí decimos, ¡ay, pecado en la iglesia! La iglesia no será perfecta sino hasta cuando llegue al cielo. Hermano y hermana, la misericordia de Dios revelada en este símbolo de los panes con levadura nos debe traer tanta esperanza y una vez más tirarnos al suelo en adoración. La levadura presente en esos panes indica que el Señor sabe que aún habrá presencia del pecado en la vida de su iglesia y sin embargo es un pan cocido, apto para ser de bendición para el mundo muerto en sus pecados. Esto sigue siendo obra de la soberanía de Dios, pues el Espíritu vino, según dice el pastor John MacArthur, el Espíritu Santo vino no por el hecho de que ellos estuvieran reunidos allí, no porque hayan obedecido a Jesús el hecho de esperarlo, no por ninguna obra o actitud humana. El Espíritu Santo vino porque era el momento decretado por Dios para descender, para cumplir lo prefigurado en Levítico 23. Pero estos ya son 2 o 3 spoilers o adelantos de la historia. Vamos a seguir mirando ahora cómo vino el Espíritu Santo. Lucas en su relato parece ser muy casual, hasta que aparece y de repente. Es curioso pensar que como si fuera una película, la alegre monotonía del primer acto se ve interrumpida por una música llamativa que nos marca el inicio del nudo argumental. Un estruendo como de un viento recio. Notemos que no dice que haya sido un viento material literal, como este que estamos sintiendo aquí, sino que el estruendo fue como el de un viento recio que soplaba.
Creo que muchos de los aquí presentes han tenido la experiencia tan temible de vivir un huracán aquí en la península yucateca, ¿no? Creo que muchos lo han vivido, a nosotros no nos ha tocado. Y saben ustedes perfectamente cómo se escucha un viento bastante recio. Ahora imagina ese estruendo, pero sin sentir el viento. Ahorita estamos sintiendo este vientecito sabroso, ¿no? Pero imagínate un estruendo como si un huracán viniera, pero no sintiéramos nada. Solo fue el sonido. Nos llamaría mucho la atención, ¿no? Ya de entrada cualquiera se alertaría de tal suceso. Pero recordemos además que estaban en Jerusalén durante una fiesta importante. Me imagino más o menos como el centro de Mérida en diciembre, ¿no? ¿Has ido al centro de Mérida en diciembre? No es muy recomendable, ¿no? Pero hay más por lo que esto resultó tan llamativo para los que lo vivieron. Resulta muy, muy significativo que tanto la palabra en hebreo ruach como la palabra en griego neuma, que se usan para viento, ambas palabras también se usan en sus respectivos idiomas para el concepto de espíritu. Ruach y neuma en hebreo y en griego significan espíritu. Por lo que pudo tal vez haber una deducción muy rápida en la mente de ellos. Se escuchó un estruendo como si viniera un viento recio, pero no sentimos ese viento material. Por lo tanto, ¿será un viento espiritual? Y pues no sería la primera vez que en la palabra, en la Escritura, notamos a Dios soplando un viento para infundir vida. En Génesis 1, escrito en hebreo, el ruach de Dios se movía sobre la tierra recién creada. En Génesis 2, Dios sopló su ruach de vida en el hombre y fue el hombre un ser viviente. En Ezequiel 37:9, el ruach divino vino sobre los huesos secos y les devolvió la vida a la voz del profeta. Y en Pentecostés, la iglesia que se había gestado en el corazón del Padre desde el Génesis, en el protoevangelio, y fecundada por la sangre preciosa del Cordero de Dios en el Calvario, y dada a luz con Él en su resurrección hacía 50 días, recibía su aliento de vida, su ruach, su neuma, ahora en griego, de forma permanente. Así como el bebé recién nacido que ya está formado y listo para crecer y desarrollarse con eficacia, pero necesita un sorpresivo y escandaloso estímulo para tomar su primera bocanada de aire. La iglesia fue invadida no solo por fuera, sino hasta su más recóndito rincón por el neuma, por el oxígeno espiritual que tanto necesitaba, y recibió así la gloriosa infusión de vida, la preciosa promesa del Padre anunciada por Jesús 10 días atrás. Charles Spurgeon dice: Dios no simplemente lanza un salvavidas a la persona que se ahoga. Él va a lo profundo del mar y saca un cadáver del fondo del mar, lo lleva a la orilla, respira en él aliento de vida y lo hace vivir. Hermanos, esa es la eficaz poder y obra del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿has sido tú invadido por ese aliento de vida? ¿Ese aliento de vida ha entrado en ti, te ha llenado? Sigamos viendo lo que el médico Lucas relata al buen Teófilo, que por cierto Teófilo significa amigo de Dios. Como si una evidencia sobrenatural audible, el trueno, no fuera suficiente, aparece una evidencia visual. Dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, estaban on fire, decimos, ¿no? Encendidos. El teólogo alemán Eckhard Schnabel dice: el segundo fenómeno del cual los creyentes súbitamente se percataron fue la manifestación óptica de una intensa y parpadeante luz comparada a lenguas de fuego. El viento y el fuego a menudo acompañan y simbolizan la presencia de Dios. Esta luz apareció sobre la cabeza de cada uno de los creyentes. Tal vez nos venga a la mente imaginarlos como velas encendidas y juntos serían como un gran candelero que brilla intensamente. Obviamente el estruendo antes escuchado y ahora la tan intensa luz parecida a un incendio debieron rápidamente atraer a la multitud de judíos y de prosélitos que eran hebreos, no hebreos pero convertidos al judaísmo.
Y aquí hermanos, aquí por fin sucede. Todo lo anterior fue un extraordinario prólogo para el esperado cumplimiento de la promesa. Dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Los creyentes fueron saturados de la vida espiritual permanente que tanto esperaban. El viento que escucharon los bautizó, el ruaj, el neuma, lo que nos lleva justamente al siguiente punto, hermanos. El Espíritu Santo descendió para identificar a la iglesia con Cristo. El Espíritu Santo descendió para identificar a la iglesia con Cristo. Le infundió vida y ahora los identifica con Cristo. Schnabel apunta que la frase fueron llenos indica ser sumergidos o lavados. De ahí que a ese momento se le llama el bautismo en el Espíritu Santo. Y Brisby agrega que además el verbo en su original tiene la importante connotación de ser identificado con. Sumergidos o lavados y ser identificados con. Así que los creyentes en ese momento fueron sumergidos por completo en el Espíritu, fueron identificados, fueron sellados. Y sabes, esto no sucedió en lo secreto. Miles de personas fueron testigos, gracias al escandaloso sonido y la evidencia visual. La multitud vio y escuchó las evidencias de que estos seguidores de Jesús fueron objeto de una manifestación innegablemente divina y que ésta correspondía a las profecías. El bautismo del Espíritu Santo fue el acto con el que Dios identificó a los creyentes con Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y la conformó como su cuerpo espiritual sobre la tierra. Cristo sigue presente en este mundo a través de su iglesia. Solo el Espíritu puede salvar al pecador e identificarlo con Cristo, haciéndolo parte de su iglesia. Lo bautiza y lo hace nacer de nuevo. Le infunde vida espiritual, como el bebé que mencionamos antes. De forma histórica y general, esto sucedió en Pentecostés, pero hoy tiene lugar de forma personal cada vez que un pecador se arrepiente y confía en Cristo. Y luego este nuevo creyente es enviado a bautizarse en agua material para ahora públicamente profesar su fe en Cristo, una vez más para identificarse con aquellos que también, siendo miserables pecadores, levanto las dos manos, que han sido redimidos por la sangre del Cordero. También puedo levantar las manos por la gracia de Dios. Efesios 1:13, en la versión de las Américas, dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo además es la garantía de nuestra herencia. Hermanos, estamos identificados, sellados y garantizados en su redención. El verso que más me gusta cantar del himno Venid glorificad es el que dice: Él garantiza nuestra fe hasta el día final. La obra que Él comenzó, hermanos, y la evidenció en Pentecostés, verdaderamente la culminará. Aunque no somos israelitas por nacimiento, sino gentiles, o sea, gente no israelita, hemos sido bendecidos de esta manera. Y eso, como también un poquito lo mencionamos antes, también estaba prefigurado en la ley ceremonial. Recordamos que en la fiesta del Pentecostés el sacerdote presentaba 2 panes con levadura, y ya mencionamos que la levadura significa que aún habría pecado en la iglesia, porque seguimos en proceso de santificación hasta el retorno de Cristo. Pero el hecho de que sean 2 panes es tan revelador y esperanzador. Pablo, el apóstol de los gentiles, les escribe a los efesios, justamente de origen griego, y les dice en el capítulo 2, versículo 11: por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, que era la señal del pacto para los hebreos,
hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo y excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne y la ley de los mandamientos expresados en sus ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De ambos pueblos hizo uno, crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Ya no son extraños ni extranjeros. Escandalosamente para los judíos, el Espíritu también identificó a los gentiles con la iglesia. Los gentiles con la iglesia. Cuando lleguemos a Hechos 10, se confirmará en la casa de Cornelio la inclusión de aquellos a quien el pueblo de Israel había considerado inferiores a ellos y no susceptibles de conocer a Dios. El camino quedó abierto para cumplir Juan 3:16, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano querido, ¿estás tú identificado con Cristo y con la iglesia? ¿Eres un redimido y además te congregas en una iglesia? Por otro lado, tu identificación con Cristo y la iglesia es tan plena que te sabes completamente inmerecedor de la salvación y por tanto te percibes como igual a cualquier pecador, ni mejor ni peor que cualquier otro ser humano, sino tan necesitado de la salvación como el peor delincuente. Neguémonos activamente, hermanos, a autopercibirnos o peores o mejores que cualquier otra persona. Delante de Dios somos iguales de culpables y pecadores. Pero ahora por Cristo somos igualmente susceptibles de ser regenerados por el Espíritu Santo. Y número 3, tercer propósito. El Espíritu Santo descendió para unificar a la iglesia. El Espíritu Santo descendió para unificar a la iglesia. Entramos ahora a la segunda parte del versículo 4 y en adelante. Y Lucas nos narra una evidencia más del bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Como relaté al inicio, yo practicaba lo que se conoce como hablar en lenguas. Les puedo hablar un poquito si quieren. Yo creía, basado en versículos aislados, que era un don que había que practicar y que era una forma de comunicarse con Dios a un nivel superior al raciocinio. Recuerdo la primera vez que lo hice. Híjole. Después de un culto donde un supuesto príncipe árabe contaba el testimonio de haber renunciado a su fortuna y privilegios para seguir a Cristo. Un morenito él. Pidió que pasáramos al altar y nos impuso manos. Yo podría decir que mi búsqueda de Dios era tal vez sincera, pues creo que lo que anhelaba era reflejar el amor e integridad piadosa que mi padre y mi madre reflejaban y reflejan hasta la fecha. Pero también sinceramente tengo que decir que lo que yo hacía en esas manifestaciones era soltar la lengua y dejarme llevar por las emociones. Ni me vean así porque muchos de ustedes también lo hacían. Aunque me concentraba en algo que tuviera que ver con Dios,
No puedo recordar qué ideas o conceptos exactamente pasaban por mi mente al estar en ese éxtasis. O sea, era una práctica irracional que, según Pablo en 1 Corintios 14, a nadie edificaba. ¿Qué pasó entonces en Pentecostés? La verdad es que no requerimos ni siquiera un estudio profundo para visualizar la narración de Lucas. Las lenguas que comenzaron espontáneamente a hablar los creyentes allí eran lenguajes conocidos, idiomas. En los versículos 9 al 11 se enumeran al menos 15 idiomas diferentes de todas las regiones conocidas en ese entonces. ¿Qué fue lo sobrenatural? Pues lo sobrenatural fue que esta gente sencilla e iletrada, que no tenía estudios, supiera hablar de manera tan fluida y natural en dichas lenguas. Y no eran palabras aisladas, inconexas. El versículo 11 dice que proclamaban las maravillas de Dios. Según el pastor MacArthur, las lenguas fueron una señal de juicio para el Israel incrédulo, pero también demostraban que la iglesia incluiría personas de toda nación y lengua, marcando la transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Wiersbe señala también un maravilloso contraste. Dice, Pentecostés fue el inverso del castigo de la Torre de Babel, cuando Dios confundió los lenguajes humanos en Génesis 11. El castigo divino en Babel esparció a los hombres al no poder comunicarse eficazmente, pero la bendición de Dios en Pentecostés unificó a los creyentes en el Espíritu. En Babel la gente no se pudo comprender unos a otros, pero en Pentecostés la gente oyó en su propio idioma extranjero las alabanzas a Dios y entendió lo que se decía. La Torre de Babel fue una maquinación diseñada para alabar al hombre y hacerse un nombre para sí mismo, pero Pentecostés trajo la alabanza a Dios. La construcción de Babel fue un acto de rebelión, pero Pentecostés fue un ministerio de humilde sumisión a Dios. Y este evento, que solo se repitió una vez más en casa de Cornelio posteriormente, no ocurrió más, ni se necesita que ocurra otra vez. Fue dado como testimonio al pueblo que lo presenció y para todo aquel que lo escuche, con el mensaje de que el Espíritu unificó a su iglesia, demostrándonos hasta el día de hoy que el Evangelio no tiene fronteras. Nadie puede detener la voluntad de Dios y Él salva a quien se ha determinado salvar desde antes de la fundación del mundo. Y ha responsabilizado a su iglesia de predicar su palabra de manera enfática y racional, exponiendo y explicando la obra de redención de Cristo. Por eso, hermanos, todo lo que hacemos y decimos en nuestros cultos debe ser racional y explicable. Rechazamos activamente toda experiencia espiritualoide que necesite ser recibida por una fe ciega e irracional. La fe que Dios da es una fe que no niega la razón, sino que cuando la razón es satisfecha, ella misma hace al hombre darse cuenta que necesita una acción divina para encontrarse justificado por Dios en la obra de Cristo. Y ahí entra la fe dada por Dios. Y cuando sobrenaturalmente es abierto nuestro entendimiento al Evangelio, nacemos de nuevo y somos bautizados en el Espíritu Santo, comienza a haber evidencias verdaderamente milagrosas. Comienza a haber evidencias verdaderamente milagrosas. El poder del Espíritu, que será predicado en estos sermones que estamos estudiando, se mostró cuando Pedro se puso en pie con los demás apóstoles y expuso un contundente sermón que demostró las profecías cumplidas en Cristo y que produjo arrepentimiento en 3,000 personas. Hermano, puedes tener todas las experiencias místicas que quieras, como las descritas del avivamiento de la calle Azusa en 1906. Pero si en ti no es evidente el arrepentimiento ante Dios y un cambio de mente que ahora busca la voluntad de Dios huyendo del pecado, no tienes nada. El bautismo en el Espíritu Santo puede no tener manifestaciones espectaculares, pero sí produce invariablemente arrepentimiento y santidad paulatina. Lo repito, el bautismo en el Espíritu Santo puede no tener manifestaciones espectaculares, pero sí produce invariablemente arrepentimiento y santidad paulatina. Y esos, hermanos, esos son los mayores milagros. En esta iglesia hemos presenciado milagros mayores a que un mismo muerto resucite. Muy probablemente la persona que tienes al lado fue un orgulloso rebelde que no aceptaba autoridad alguna
Y hoy lo ves sometido a Dios y buscando servirle, expresando humildad y prudencia. Díganme si no, algunos de nuestros matrimonios estaban prácticamente pulverizados por pecados de inmoralidad y el Espíritu Santo los ha restaurado después de un doloroso proceso de cirugía a corazón abierto y terapia espiritual, pero los ha restaurado. El Evangelio es eficaz a través de la palabra de Dios por la acción del Espíritu Santo. Una de las profecías que personalmente me parecen más profundas y apasionantes es la que se encuentra en los últimos versículos del Antiguo Testamento. Dice Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Qué milagro más glorioso. Los padres amando a los hijos con cariño y protección, y los hijos sometiéndose a su autoridad en amor y en honra al Señor. Esta profecía que comenzó su cumplimiento con Juan el Bautista viene a consolidarse con el Espíritu Santo viniendo a permanecer en cada miembro de su iglesia al unificarla. El orgullo en Babel separó a los hombres pecadores, pero el Espíritu en Pentecostés reunió a los hombres redimidos, a quienes ni siquiera les importaron las burlas que profirieron algunos de los que estaban aún cegados en su pecado, que decían que estaban borrachos, estaban locos. Recapitulando, hermanos, el Espíritu Santo infundió vida a la iglesia, sopló aliento de vida, se introdujo a sí mismo en cada creyente. El Espíritu Santo también identificó a la iglesia con Cristo, la conformó como el cuerpo de Cristo y la selló para siempre, residiendo en ella permanentemente. De dos pueblos hizo uno y la constituyó como la extensión en la tierra de la cabeza que es Cristo. Y por último, el Espíritu Santo unificó a la iglesia, revirtió la maldición de Babel y hoy atrae a gente de toda lengua y toda nación a darle gloria solo a Él. Hermanos míos, es muy probable que estemos en una situación de salud, una circunstancia difícil, adversa, y podamos sentirnos tentados a buscar manifestaciones sobrenaturales que nos resuelvan rápidamente el problema. Pero en medio del dolor, recuerda, Jesús sigue estando en el trono y el Espíritu Santo sigue vivo en su iglesia. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Jehová es mi pastor y eso me basta. Hermanos queridos, ¿cuánto querría yo que mi esposa en estos momentos no estuviera pasando por ese tratamiento oncológico? Quisiera que los dolores que experimenta los tuviera yo. Y mi mente tiene la tentación de reclamarle a Dios, ¿por qué lo haces así? Pero sabes, estas decepciones que hemos pasado, estos temores, estas incertidumbres, al final han resultado emisarios del Señor de señores, para comenzar a aniquilar la sobrada autoconfianza que aún hay en nuestro corazón. Hoy veo en los ojos de mi esposa tanta profundidad, tanta firmeza, tanta solemnidad, que hasta envidio su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ese milagro, hermanos queridos, es 1000 veces mejor que el hecho de que ella sanara físicamente inmediato. Ciertamente Dios la puede sanar y si quiere lo hace y lo está haciendo. Pero la profunda obra que está haciendo nuestra familia, mostrándonos su fuerza, su gracia y su amor a través de su mano y de ustedes como iglesia, son invaluables. Y eso solo puede ser posible por la maravillosa presencia del Espíritu Santo en su iglesia. Escucha, hermano, el mundo anhela, pero no necesita manifestaciones espectaculares que se hagan virales y levanten el morbo de las noticias y de las redes, como las relatadas del supuesto avivamiento en Azusa.
y el mundo rechaza, pero lo que sí necesita es ser despertado y sacudido por el verdadero poder del Espíritu Santo a través de la predicación hablada y expresada por las vidas consagradas de los resucitados por el Evangelio de Cristo. Oremos, hermanos, oremos rogando al Señor depender cada día de la llenura del Espíritu que ya vive en su iglesia desde el Pentecostés, a través de su palabra. Porque como dijo el pastor MacArthur, ser lleno del Espíritu comienza con estar saturado de las Escrituras. Oremos. Oh Señor, recuérdanos tu presencia y unción permanente en aquellos que has redimido, los que conforman tu iglesia. Señor, trae seguridad a nuestra mente de que ese poder es sumamente mayor al de unas simples manifestaciones que, por más vistosas que nos parezcan, palidecen ante tu milagro de producir en nosotros arrepentimiento verdadero y santidad en nuestro caminar. Señor, no te detengas, sigue moldeando a tu pueblo como el barro al alfarero. Que el fruto de tu bautismo siga notándose a pesar de la levadura que aún hay en nosotros. Y sigue usando a tu iglesia. Sigue usando a tu iglesia, Señor, llevándola a estar saturada de tu palabra viva y eficaz. Oh Señor, tú la has edificado, tú eres la principal piedra del ángulo de tu iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el nombre de Jesús. Amén.